es de las personas, el déficit es individual, el déficit es, la persona tiene una discapacidad y tiene un problema, la persona es la que tiene un problema indígena, la persona es la que tiene un problema por ser trans, la persona es la que tiene un problema por ser eh, migrante. En cambio, cuando nosotros hablamos de inclusión educativa, estamos hablando de que el sistema tiene problemas por comprender y entender dónde estamos situados en base a las diversidades de las cuales somos parte. Entonces, en ese contexto, yo me di cuenta que esto pasaba en los colegios, me di cuenta que también la política de interculturalidad en Chile está solamente abocada al mundo indígena y no entiende que la interculturalidad va avanzando en otro tipo de supuestos, que son los que les voy a contar más adelante, y que, por lo tanto, existen también, si bien, lo vamos a decir así mejor, si bien el gobierno de Chile ha intentado, ¿cierto? Y yo sé que también el gobierno de otros países de Latinoamérica intentan poner políticas, hacer acuerdos en torno a lo que son eh, para poder favorecer el aprendizaje de estudiantes extranjeros, lo que muchas veces sucede es que eso queda en un papel de buenas intenciones, ¿cierto? Porque no existen bajadas en términos prácticos de cómo llevar a cabo las cosas que dice la ley, o los decretos, o algún tipo de mandato, ¿cierto? Entonces, existe esta tensión entre práctica integrativa e inclusiva en el espacio didáctico y además un desarrollo intercultural que se adscribe únicamente al mundo indígena. En ese contexto, entonces, yo me puse a pensar por la invitación que me hizo el Congreso de Educación Superior, ¿cierto?, para ser parte de esta acto inaugural de este segundo día, de qué manera, ¿cierto?, de qué manera podemos nosotros pensar si las problemáticas que está viviendo el sistema educativo son las mismas que tiene el sistema de educación superior. Así que me puse a indagar, ¿cierto? A hacer una revisión de los distintos papers de los últimos 5 años y no los quise llenar de información de ese tipo, pero acá eh, hay una investigación del año 2023 que es muy reciente en una revista bien importante que nos dice que la mirada sigue siendo integrativa en educación superior, es decir, centrada en el déficit individual de los estudiantes y que no es abordado desde las diversidades en torno a una institución de educación superior, donde la mirada, ¿cierto?, debe ser eh, cómo el sistema educativo o la institución propiamente tal debe abordar este tipo de problemáticas en su conjunto. Por lo tanto, ahí yo me di cuenta hace una semana atrás, eh, que lo que ocurre en el sistema educativo de educación superior es exactamente un espejo de lo que está ocurriendo en los sistemas de educación primaria y secundaria. Por lo tanto, el problema es global, no es segmentado por el tipo de educación que se está recibiendo. Em, en ese contexto, entonces, yo me puse a pensar de qué manera podemos nosotros abordar el tema de la inclusión y de la interculturalidad. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, desde un punto de vista de construcción del conocimiento, yo soy parte de un grupo, ¿cierto?, de pensadores latinoamericanos que estamos por la construcción de conocimiento latinoamericano. Nos hemos ido dando cuenta, de repente con los otros investigadores no nos conocemos, pero en los papers que nos vamos leyendo, ¿cierto?, nos vamos citando, en fin, nos vamos dando cuenta de que existe una, una manera en que nosotros concebimos la realidad en Latinoamérica, lo que yo denomino una ontogenia cultural, es decir, una manera de comprendernos con la naturaleza, con el otro, en la interacción, ¿cierto? Y con nuestros pueblos originarios, en fin, que no lo tienen otros continentes y que no lo tienen otro tipo de pueblo. Entonces, ¿por qué? La gran pregunta que nos hacemos es, ¿por qué eh, tenemos la necesidad como latinoamericanos de copiar orientaciones europeas, norteamericanas, chinas, de la India, en fin? ¿Por qué queremos copiarle a los japoneses cosas que no tienen que ver con nosotros para poder instaurarlas acá a ver si tienen algún tipo de resultado?
Evidentemente, las culturas de los otros continentes son completamente diferentes. No obstante a ello, Latinoamérica, si bien nuestros países también tienen culturas diferentes, tenemos una ontogenia cultural de base, es decir, tenemos distintos tipos de aproximaciones que son iguales. Tenemos un respeto por por la naturaleza. En Sudamérica decimos la Pachamama, ¿cierto? Acá será de otra forma, en Centroamérica. Digo acá porque yo me encuentro en Costa Rica en este momento. em, en Brasil es de otra manera, en fin, Perú, pero todos tenemos esa cosmovisión, ¿cierto? Es una cosmovisión argumentativa, ¿cierto? De este entendimiento que nosotros podemos ir haciendo con la naturaleza y con el otro, ¿cierto? En la interacción. Desde ahí entonces, derivación de este proceso argumentativo tiene con la idea de, por un lado, construir conocimiento local y situado, estando, ¿cierto?, en acuerdo con Escobar 2003, también con Quijano 2014, que nos dice que tenemos que avanzar de la matriz colonial y eurocentrista impuesta desde la conquista, ¿cierto?, hacia modelos mucho más latinoamericanos. Y yo hablo de conquista y no de descubrimiento porque evidentemente fuimos conquistados como pueblo y no descubierto como si no hubiésemos estado, ¿no? Es como si la historia que escriben otros, América aparece en la historia universal escrita por el mundo europeo desde 1492, pero ¿qué pasó antes? Es como si eso no existiera, ¿cierto? Y sí estábamos. Por lo tanto, salir de la matriz eurocentrista es muy, muy importante y relevante. Y también un artículo muy cortito, pero que a mí me gusta mucho, de pensamiento latinoamericano, Rivera Cusicanqui y otros autores plantean lo siguiente, que debemos revolucionar epistémicamente la ciencia social a fin de, abro comillas, armar dentro y fuera de la universidad una esfera pública inclusiva, democrática e intercultural, por decirlo en términos convencionales, cierre comillas. Es ahí donde yo me di cuenta de la importancia y la relevancia entonces de tener una mirada inclusiva, de tener una mirada intercultural y, ¿por qué no?, de tener una mirada interclusiva. Si estamos nosotros en la orientación de construir conocimiento local y situado, yo me vi no solamente con las ganas, ¿cierto?, sino en la obligación de, ¿por qué no podemos nosotros también inventar nuestras propias conceptualizaciones? Y es ahí donde nace este concepto que es la interclusión. La interclusión es un concepto emergente que fue mencionado por el profesor Labarrere en una conferencia que dio en Chile el año 2019. La conferencia es Cognición, Inclusión y Cultura, desafíos para el aprendizaje en contexto educativo actuales, organizada por la Universidad Diego Portales. La Barrere en esa intervención que hace que, lamentablemente yo no estuve de forma directa, pero ustedes la pueden ver por YouTube, ¿cierto? Establece nexos entre lo que es mediación e inclusión, ¿cierto? Para poder favorecer procesos de autorreflexión. Es así como el profesor Labarrere lo que nos dice es que existe una intermediación y una interclusión, lo cual refiere a la búsqueda de inclusión entre los seres humanos. Y ahí algo muy importante porque él dice, y en la medida en que la busquemos, sabremos qué cosa es. Yo dije, esto es, acá existe un concepto que hay que desarrollar, que el profesor Labarrere tampoco ha desarrollado, sino que está viéndolo solamente desde un punto de vista interactivo y yo desde esta ansia, ¿cierto?, que tengo de querer aportar a la construcción de pensamiento latinoamericano, me puse a pensar de qué manera yo podría construir el concepto de interclusión para proponerlo, ¿cierto?, a las comunidades, no solamente a las comunidades académicas, sino también socioeducativas, de poder tener una nueva mirada que no sea desde lo exclusivo desde lo exclusivo para la inclusión o la interculturalidad, sino tener una mirada mucho más compleja, pero a la vez que nos permita reflexiones también más llanas para efecto de poder cambiar y favorecer aprendizaje en nuestras comunidades escolares y también dentro de nuestras propias sociedades, ¿cierto? Así que, para poder favorecer esta construcción de conocimiento, lo que hice fue pensar cuáles son los pilares que pueden ser constitutivos de la interclusión. En primer lugar, pensé en la inclusión educativa. La inclusión educativa nace desde
el año 2006, 2008 se está pensando en la UNESCO como una manera de poder generar condiciones que sean favorables para poder aprender. Entonces, y en esas condiciones favorables de aprendizaje tiene que ver con la participación del estudiante, tiene que ver con la motivación del estudiante, tiene que ver con la valoración de aspectos lingüísticos, de aspectos éticos, de aspectos étnicos, ¿cierto? De tomar en cuenta el contexto sociocultural. La inclusión educativa está enfocada en lo que es el socioconstructivismo, ¿cierto? Y la inclusión educativa también nos permite valorar lo que es la diversidad para el aprendizaje. Desde otro lugar, ¿cierto? La interculturalidad es un término que es bastante latinoamericano, ¿cierto? Tiene tres aristas, según Catherine Walsh, del año 2010. En primer lugar, se considera que existe una interculturalidad racional, ¿cierto? En donde lo que hago es darme cuenta de la existencia, y en este caso está centrada en los pueblos originarios, de la existencia del otro diferente a mí, ¿cierto? Pero solamente lo reconozco. La interculturalidad racional tiene que ver con el reconocimiento. Tenemos también una interculturalidad funcional que tiene que ver con los propósitos propios de los gobiernos de turno, ¿cierto? De, por ejemplo, en el mundo indígena creo cierto tipo de leyes, voy, les entrego un pedacito de tierra y los voy teniendo tranquilos para que no molesten, ¿cierto? En este mundo moderno y globalizado. A eso se le reconoce o se le llama como interculturalidad funcional. Y también tenemos una interculturalidad crítica que las propuestas que se hacen a nivel latinoamericano tienen que ver con el poder eh, saber que las culturas van avanzando y se van provocando movimientos, ¿cierto? En donde la valoración de la diversidad cultural, en donde las diversas culturas de mundo indígena, migrantes, discapacitados, en fin, todas las diversidades se van entrelazando para efecto de formar nuevas identidades, que es la patita número 3, ¿cierto? O el tercer pilar de la interclusión. Entonces, la concepción de identidad tiene que ver con el reconocimiento, pero también tiene que ver con la democratización de las partes que constituyen este todo social, este cuerpo social. ¿Y cómo lo hacemos? Como yo soy profe, lo hacemos desde una mirada de inclusión, es decir, de cómo los sistemas educativos también son susceptibles de ser modificados para efectos de poder lograr aprendizaje significativo en nuestros estudiantes y poder lograr que las comunidades, que van más allá de lo escolar, ¿cierto? Las comunidades en su conjunto, las familias, el lugar donde se encuentra la escuela, también pueda ser susceptible de ser transformado. Entonces, cuando logramos, o cuando, claro, cuando logramos avanzar en lo que es la idea de poder tener nuevas orientaciones para efectos de cambiar nuestra realidad, yo creo que estamos hablando desde un punto de vista interclusivo. En palabras fáciles, es decir, que vamos a modificar las identidades socioculturales desde una visión de la inclusión educativa, es decir, valorar la diversidad para el aprendizaje, y desde una visión de la interculturalidad crítica, es decir, valorar la diversidad cultural. Entonces, Gálvez y López el año 2018 también ponen un elemento más que a mí me hace sentido para el tema de la interclusión, es decir, me invitan a mirar y nos invitan a mirar, ¿cierto?, en clave interseccional, lo que ocurre con los grupos que han sido sistemáticamente excluidos, tales como migrantes, discapacitados, el mundo LGBTIQ+, pueblo originario, mujeres y que bajo esta lógica están sucumbidos desde una cultura dominante que considera la clase social, la raza y el género dentro de las aristas de la subordinación. Subordinación. Entonces, esto lo ha dicho Freire, esto lo ha dicho distintos tipos de autores, han provocado y han pensado, ¿cierto?, en cuáles van a ser las necesidades y cuáles van a ser las posibilidades eh, la, que van teniendo los pueblos, ¿cierto?, dentro del análisis que podemos hacer de clase, raza y género. Esto es desde un punto de vista interseccional, ¿cierto? Y yo me puse a pensar que cuando hablamos de identidad, eh,
inclusión y también interculturalidad, también lo hacemos desde un punto de vista, ¿cierto? Interseccional, es decir, que la inclusión, la interculturalidad y la identidad también la podemos ver de manera dialógica. Por eso me hace mucho sentido que la interclusión, perdón, también la podamos abordar desde un punto de vista interseccional. Pero la interseccionalidad va mucho más allá. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de interclusión, que es el concepto que yo vengo a promover, ¿cierto? En este Congreso Internacional, el segundo Congreso Internacional de Educación Superior con Sentido y Pertenencia, yo lo veo como una propuesta de reflexión, análisis y desarrollo de prácticas pedagógicas y oportunidades de aprendizaje con pertinencia cultural. ¿Por qué? Porque lo que yo creo que lo que pasa en las comunidades escolares es que la diversidad es tan amplia que una mirada inclusiva es muy restrictiva y que una mirada intercultural también lo es, porque no podemos únicamente tener una valoración cultural o tener valoraciones de lo que es el sujeto para que pueda aprender mejor, sino de que tenemos que tener una mirada interclusiva que nos permita valorar a las personas tanto como aprenden y también desde los contextos y las culturas de las cuales son parte. Y cómo eso también crea nuevas oportunidades y nuevas identidades socioculturales. Es así entonces como la interclusión nace de los cuestionamientos, las relaciones de poder, a la estructura social y política, y se focaliza, ¿cierto?, de la experiencia socioeducativa desde un punto de vista horizontal, dialógico y contextualizado. ¿Por qué horizontal y dialógico? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de inclusión, de interculturalidad, si bien intentamos que sea horizontal, existen siempre verticalidades en donde existe alguien superior a otro. Y la interclusión no es así. La interclusión es una propuesta holística, es una propuesta interaccional, es una propuesta horizontal en donde yo efectivamente veo al otro como un legítimo otro en la convivencia, utilizando las palabras de Maturana. La interclusión es una propuesta de reflexión crítica que desde un punto de vista interaccional, ¿cierto?, nos permite a nosotros valorar lo que son las urgencias, las posibilidades de transformación, cuáles son las prácticas que estamos realizando, no solamente desde lo educativo, yo diría, y me atrevería a decir, desde lo socioeducativo, ¿cierto? Cómo nosotros somos capaces como cuerpos académicos, sociales, políticos, económicos, ¿cierto?, de brindar posibilidades de transformación a nuestras sociedades más allá de ciertas restricciones o que estas posibilidades no tengan restricciones, sino de que tengamos posibilidades reales de poder transformar nuestras propias realidades desde lo comunitario, pero también cómo eso comunitario permea lo que son los cuerpos sociales, ¿cierto? ¿Y qué ocurre desde lo que es la educación superior? Y ya con esto voy a ir finalizando. Lo que yo me he dado cuenta al analizar distintas universidades, ¿cierto? Este es el trabajo que estoy desarrollando para poder publicar prontamente lo que es la interclusión en educación superior, es que existen eh, distintos focos, ¿cierto? O distintos dispositivos que se encargan en educación superior de poder analizar o poder ayudar a los grupos susceptiblemente de ser excluidos. Entonces, para lo que son las necesidades educativas especiales y las personas con discapacidad, tenemos lo que se conocen como los centros de acompañamiento para el aprendizaje. Para estudiantes migrantes tenemos centros de interculturalidad, ¿cierto? Para estudiantes indígenas, centros del mundo indígena. Para las diversidades sexuales y mujeres tenemos el Centro de Género y Diversidad Sexual. Pero lo que yo estoy viendo entonces es que las universidades están repitiendo el punto de vista integrativo, no tienen una mirada inclusiva o interclusiva. ¿Por qué? Porque los distintos dispositivos que las universidades están teniendo son dispositivos aislados. Y yo desde un punto de vista interclusivo e interseccional me pregunto, ¿no será que en nuestras universidades tenemos un estudiante, no sé, migrante, que a la vez es discapacitado y que a la vez es homosexual, por ejemplo, o una persona indígena que presenta una necesidad educativa especial y a la vez es mujer?
Esa es la pregunta que yo me hago y esa es la reflexión que estoy haciendo ahora. Creo que las universidades, dentro de los desafíos y las urgencias que poseen, es poder cambiar y poder tener una mirada de la realidad que sea interclusiva, es decir, que podamos ver al estudiante desde sus multidimensionalidades y no desde problemáticas aisladas. ¿Cómo la unidad de género no va a dialogar con la unidad de inclusión de la universidad? ¿Cómo la unidad de interculturalidad indígena no va a dialogar con la unidad de migración de la universidad? ¿O cómo todos estos dispositivos no van a dialogar entre sí? Es como si ahora las universidades generaran dispositivos, ciertos distintos dispositivos, pero en 30 años de inclusión o 30 años de interculturalidad no entendieron nada. Algo pasó, se nos perdieron de nuevo las universidades. ¿Por qué? Porque ven las problemáticas de manera aislada y sin embargo nos invitan a hacer investigación interdisciplinaria. Es una contradicción permanente y eso es lo que yo estoy viendo en educación superior. ¿Cuáles son mis reflexiones finales en torno a esto? Entonces, en primer lugar, que la interclusión posee una mirada epistémica y práctica para potenciar reales transformaciones en educación superior. Es decir, tenemos que salir de la isla, ¿cierto? Y tenemos que provocar que los distintos dispositivos que están en favor, porque finalmente son a favor de que nuestros estudiantes aprendan, eh, sean posibilidades reales de poder hacer trabajo colaborativo, trabajo conjunto, investigación interdisciplinaria o lo que queramos hacer, pero no podemos estar trabajando de forma aislada. Yo me doy cuenta en muchas universidades, por ejemplo, en las unidades de género y de diversidad sexogenérica, no pueden entrar hombres o personas cisgénero. ¿Por qué? Justamente es todo lo contrario, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer de que finalmente la valoración de la diversidad sea completa y transversal, sino que estamos siguiendo trabajando, ¿cierto? Desde este aislamiento cognitivo, emocional y también sociocultural. La interclusión también es una apuesta política. ¿Por qué política? Porque yo entiendo que lo político es lo transformacional. Y por lo tanto, tenemos que entender que el ser humano es el gestor de su propia realidad con otros y en contextos diversos. Y eso también es parte de las preguntas y es parte de lo que nosotros tenemos que intentar ser capaces de dialogar en nuestras propias instituciones, con otras instituciones y dentro de la institución, con los diversos dispositivos que están dentro de él para generar aprendizaje en nuestros estudiantes. Y finalmente, la interclusión es humana. Creo que humanizar lo educativo es sumamente importante y relevante para poder transformar nuestra realidad desde lo que es, ¿cierto?, la comprensión del otro desde toda su multidimensionalidad. Es decir, ¿cierto? Y vuelvo a la lámina anterior, las personas pueden ser, no es que quieran o puedan serlo, las personas lo son. Hay personas que son transexuales, que pertenecen a un pueblo originario y además podrían tener algún tipo de discapacidad, o una persona neurodivergente que es migrante y también es parte de un pueblo originario. Es así nuestra realidad. Somos así de diversos. No somos solo una cosa, ¿cierto? No somos solo una forma de entender la realidad. La interclusión es una manera, ¿cierto?, de poder comprendernos con el otro para poder tener mundos mejores, para poder tener orientaciones mejores, para poder tener aprendizajes mejores. Con esto termino, le agradezco su atención y ahí en el código QR pueden descargar el concepto de interclusión. Muchas gracias y quedo atento a todas sus consultas y a todas sus reflexiones. Muchas gracias, doctor David, por esta gran presentación donde nos puso a todos una perspectiva y nos ayudó a reflexionar respecto de nuestra posición, nuestro rol y lo que buscamos al enseñar en la educación superior y estos desafíos que también están presentes, dándonos una nueva mirada. Ahora le vamos a dar tiempo al público para que pueda realizar preguntas. Ya puede ser a través de voz o por chat en cualquiera de las dos opciones. Así que el tiempo es de ustedes. Ahora, eh,
Hecho. Buenos días. Buenos días. Un gusto saludarte, David, ¿Qué desde El tal, Salvador. Jenny? Qué gusto verte. Gracias, igualmente. Me da mucho gusto verte en este congreso y ver todo lo especial que has compartido con nosotros con respecto a la interclusión. Me gustó mucho algo que tú dijiste sobre cambio de prácticas pedagógicas. Esto es un paradigma bastante arraigado en nuestras culturas, en donde nos resistimos al cambio. Y lo que se está dando en nuestros países últimamente es la integración de nuevo de nuestros migrantes. Ahora migran de nuestros países porque son expulsados de otro país. Entonces, ¿de qué manera ves tú? Esa es mi pregunta. ¿De qué manera ves tú la reinserción a la sociedad que en algún momento nuestros compatriotas dejaron por buscar estilos de vida distintos y ahora tienen que insertarse a un nuevo estilo de vida porque la historia cambia, el tiempo cambia, en cuanto a la búsqueda de una educación que pueda cumplir con sus expectativas actuales? Gracias. Yo creo que, bueno, primero, cuando migramos, ¿cierto? Existe una dificultad. No sabemos dónde migramos. Sobre todo, y porque hay dos tipos de migración, ¿cierto? Hay una migración que uno lo hace de forma voluntaria. Yo he sido migrante varias veces, pero es porque yo he querido irme a otro lado, ¿cierto? Pero lo que está ocurriendo en Latinoamérica y sobre todo, por ejemplo, con nuestros hermanos y hermanas venezolanos, es que es una migración forzada. Ellos migran o lo que ocurre en Gaza es una migración forzada. Lo que ocurre en Ucrania es una migración forzada. Son personas que deben migrar porque su vida corre peligro, ¿cierto? Piden asilo político en otros países. Y es por eso que es tan complejo esta idea de cerrar fronteras para personas que su vida corre peligro. Partamos por ahí. Entonces, cuando una persona que corre peligro eh, migra, ¿cierto? Migra para poder mejorar sus condiciones de vida, migra para poder favorecer que sus familias estén mucho mejor, ¿cierto? Y ahí empiezan otro tipo de dificultades, porque, claro, nosotros, de qué manera los pueblos que son los pueblos receptores tienen la capacidad también para hacerse cargo de esa migración, ¿cierto? Que ese es otro problema también. De repente uno desde los derechos humanos y desde una cosa bien sui generis, sí, vengan para acá, los vamos a recibir a todos, no sé qué, pero por otro lado nos damos cuenta, oye, acá tenemos un problema real de que no tenemos la capacidad para poder recibir a tantos migrantes. Por ejemplo, en el caso en Chile, nosotros tenemos casi 2 millones de migrantes. Y nosotros, nuestros propios problemas no los teníamos ni siquiera resueltos para las personas chilenas, ¿cierto? Que es lo que le pasa a muchos países. Teníamos problemas educativos, problemas de salud, problemas con las pensiones, problemas en la situación laboral, alta cesantía, no sé qué. Y de repente llega 1 millón de personas más, hizo colapsar el sistema completo. Porque además fue así como rápidamente, en 6 meses, un año, se instaló otro millón más y bueno, pero tampoco, mm, em, a mi juicio, no los podemos expulsar, ¿cierto? No podemos caer en ese tipo de prácticas que son degenerativas desde lo social. Entonces ahí yo me puse a pensar, ¿cierto? Y atendiendo a tu pregunta, creo que la dificultad pasa porque la migración ha sido muy abrupta, ha sido muy rápida. Y en todos los países de la región hemos tenido la misma dificultad, ¿cierto? Ha sido todo muy rápido, muy abrupto y no hemos tenido ni el tiempo de poder generar buenas políticas de acompañamiento y tampoco el tiempo de poder digerirlo de buena manera. Entonces las personas tienden a discriminar a sus propios hermanos latinoamericanos. Se han generado procesos de discriminación, ¿cierto? Pero también ha pasado algo súper bonito, es que se han generado procesos interclusivos. Nosotros, y con esto termino, nosotros el 18 de septiembre en Chile tenemos nuestra fiesta nacional de la independencia, ¿cierto? Las fiestas patrias.
Y lo que ocurrió fue de que alguien subió por Instagram o por TikTok una arepa rellena con el relleno de la empanada chilena y se llamaba arempanada. Y yo dije, esto es interclusión. Estamos avanzando, ¿cierto? En que los pueblos, porque va a ser de forma natural, ¿cierto? En 20 años más van a haber muchas familias chilenos-venezolanas, chilenos-peruanas, chilenos no sé qué, tal como ocurre en otras partes del mundo, y en donde se empiezan a juntar las cosas, se empiezan a mezclar pero se mezclan de forma natural. Ahora, lo que pasa en nuestros pueblos en la actualidad es que la mezcla que estamos realizando, la interclusión que estamos realizando es un poco forzosa porque ha sido demasiado abrupta. Pero yo creo que los pueblos y nuestros pueblos latinoamericanos, por la manera en que somos y actuamos, tenemos la capacidad de ir avanzando en que eso se haga de forma mucho más orgánica y natural. Gracias, Jenny, por tu pregunta. Y un gusto verte, además. ¿Alguna otra pregunta del público? A mí, hola, buenos días. Buenos días, hola Un Marjorie, ¿qué tal? gusto Un gusto. conocerte, David. Bueno, agradecerte primero por la presentación. Comentarte un poco, yo soy migrante, yo vivo en Iquique en este momento Ok, y trabajo lo que son temas de competencia comunicativa intercultural. súper. Entonces me llama mucho la atención el nuevo concepto que estás proponiendo, bueno, que ya venía proponiendo el anterior investigador que no recuerdo el nombre, la Berrea, la Berrera, La Barrere, pero la claro, Barrere, la que solo Barrere. lo nombró, no lo alcanzó a desarrollar, digamos. Ya. Y hay algo, o sea, yo trabajo, como te decía, con la competencia comunicativa intercultural y recientemente estoy terminando mi tesis de doctorado. Y Perfecto. yo investigué cómo cómo influían las variables interseccionalidad, género, origen étnico en el desarrollo de la competencia intercultural. Ok, Pero dentro de de estos resultados, algo que fue muy importante es que no se define bien qué quiere decir interculturalidad. No hay una definición concreta. Y exacto. bueno, después empecé por la competencia intercultural, por competencia comunicativa intercultural, pero ni siquiera el término de interculturalidad. Y ahora veo este nuevo término que es interclusión, que redondea la parte interseccional, la parte intercultural. Pues es novedoso, lo encuentro muy atingente con lo que con los hallazgos recientes que tengo ahora Súper. de investigación. Y bueno, era más que todo, era como una reflexión, más que una pregunta, y decirte que sí. O sea, que realmente los hallazgos que yo encontré tienen mucha coherencia con lo que tú estás diciendo, con la interseccionalidad. Y también, bueno, dejo como un paréntesis o como unos, no sé, que en el caso de Chile no solamente tenemos bueno, y la mayoría también de países latinoamericanos, no solamente la migración extranjera, sino la migración interna. ¿M? Terry. Ujú. Por ejemplo, en el caso del norte de Chile se da toda la migración que hay de los pueblos aymaras, y quechuas ahora que también están reconocidos, y los afrodescendientes a nivel de Arica. Exacto. Entonces, esta migración también hace que cambie, ¿no? Y que cambie todo el sistema escolar. Y encuentro también muy relevante el hecho de que empecemos a trabajar desde la educación superior porque esto se va a transferir a las aulas, ¿no? Exacto. Siempre hay una queja que se ha mantenido en las investigaciones y en los resultados, y es que los docentes no saben en el aula cómo afrontar las diversidades que hay a nivel lingüístico, cultural y demás en el aula con los niños, y una de las formas es cómo proponer esto o cómo abordarlo desde la formación docente que sea en las universidades. Así que muchas gracias y muy interesante. Muchas gracias, Marjorie, por tu reflexión. Yo creo muy interesante lo que estaba hablando, ¿cierto? La migración interna también es muy importante. Nuestros países son muy ricos y muy diversos dentro del propio país, ¿cierto? Y hay una diversidad, es como que cada país no tiene un pueblo originario, por así decirlo, ¿cierto? Son varios. Y ya tenemos dentro del mismo país, no ese conflicto, sino esa diversidad rica de tener muchas culturas viviendo. A eso le sumamos la migración, le sumamos los sexos genéricos, le sumamos las personas en situación de discapacidad, los neurodivergentes, las mujeres que también han sido discriminadas
desde el origen de la humanidad, ¿cierto? Y vemos pero el mundo es así. Esa es mi propuesta, es entender que el mundo es así y que si seguimos mirando esto como una isla, no, nos vamos a seguir perdiendo. Así que yo te agradezco que te haga mucho sentido, Marjorie, el tema de que la interclusión puede ser parte del análisis de tus datos. Es una mirada nueva, ¿cierto? Para poder analizar lo que estás haciendo con tus investigaciones. Así que profundamente agradecido que te haya hecho sentido. Lo encuentro muy, muy bonito. Gracias. Muchas gracias, doctor David. Yo también quisiera incluir unas palabras que tienen relación con esto, la importancia, que muchas veces como persona en situación de discapacidad me tocó estar desde el lado interno de vivir la inclusión y de observarla y procesarla y conocer a otras personas con discapacidad también. Y en Chile es un tema. Yo le comentaba al doctor que tuve problemas para escoger mi universidad porque aunque la ley de inclusión existe, muchos espacios educativos no la integran realmente. Entonces, yo no tenía la opción de poder escoger cualquier universidad. No tenía la opción de escoger la carrera que yo quería en el lugar que yo quería, porque tenía que ser una universidad que me diera ese espacio. Y dentro de esto también conocí otras realidades que están asociadas a lo mismo, como por ejemplo la realidad de las personas sordas, que también tienen problemas graves con esto y se juntan entre todas estas dinámicas que son súper complejas. Hay un caso en la comunidad sorda que se trabaja harto en Chile, como entre las personas sordas, que es el caso de Camila, que ella era una persona sorda y su pareja cometió un femicidio en contra de ella. Y las personas que podían declarar, porque todas sus familias son personas sordas, no podían declarar porque no tenían intérprete. Y eso hasta el día de hoy sigue siendo una temática. Entonces, siento como que el hablar de este tema y plantearlo desde ese punto, claramente esa era una problemática de inclusión que no necesariamente era solo de personas sordas, porque Exactamente, estábamos hablando de personas sordas y personas y mujeres. exactamente. Y bueno, ella todavía no obtiene justicia, entonces qué importante poner en la palestra esto y qué importante que se enseñe esto. Eh, una de las cosas más difíciles, porque no nací con discapacidad, la discapacidad la adquirí en el proceso, fue darme cuenta de que nunca vi personas con discapacidad en profesiones. Nunca tuve profesores con discapacidad, nunca vi un jefe con discapacidad. Y eso entrega representatividad y abre espacio. Entonces, el hablar de esto pone a las personas con discapacidad, a las personas que son sistemáticamente excluidas en una posición en la que existen en la sociedad. Y muchas gracias por eso. Como Qué persona con linda, Andrea. discapacidad, muchas gracias por eso. No, muchas gracias a ti por tu preciosa reflexión. Justamente la invitación de la interclusión es eso, ¿cierto? De que miremos que no es solamente una discapacidad, lo que, por ejemplo, lo que a ti te ocurre, sino de que podamos darnos cuenta de que ser discapacitada, en tu caso, por ejemplo, ser discapacitada y ser mujer ya es una arista mucho más complejo de abordar, ¿cierto? Y que, imagínate, si fueras discapacitada o persona en situación de discapacidad, mujer, y no tuviera la posibilidad de ser profesional, sería mucho más complicado también, ¿cierto? Porque quizá uno en la universidad ve qué pasa, no sé qué, pero cuando a las personas les toca trabajar, una persona en situación de discapacidad les toca trabajar, de repente no hay dónde trabajar. Y ocurre muchas, muchas veces. Y aun cuando en Chile tengamos, por ejemplo, esto, la ley del 1%, en donde las empresas con más de 100 trabajadores deben recibir a personas con discapacidad, no sabemos si esto se está cumpliendo o no. Pero te agradezco la reflexión porque justamente es eso, ¿cierto? La mirada interclusiva es que no nos podemos separar por partes, sino que efectivamente debemos ser capaces de entender que la realidad, de entender que como seres humanos somos diversos, pero a la vez somos complejos. Gracias, Andrea, te pasaste. Muy, muy lindo. Yo, Ahora, Francisco, ah, Francisco. ah, Ah, ¿cómo están? Está Francisco, dice. Sí, muchas gracias. Hola.
Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gusto ahí, también desde Chile. Bueno, Súper. sé que está en Costa Rica, pero yo acá desde Chile. Mira, agradecer por la presentación, muy interesante. Qué ganas de poder seguir conversándola eh, como con ejemplos y detalles. Yo, más que conversar más de ese tema y agradecer, por supuesto, el testimonio de Andrea, que son cosas claves que uno hace justamente en el ámbito de la inclusión. Yo los quiero invitar. Yo en la tarde presento mi ponencia y justamente es respecto a la temática, es una puesta en práctica en las políticas de inclusión para personas con discapacidad, pero no en el DUOC UC acá en Chile, Súper. y se relaciona mucho respecto a lo que ustedes han comentado. Entonces, quise aprovechar ese link que se logró gracias al testimonio de Andrea y por supuesto a tu respuesta, David, para poder invitarlo y poder seguir hablando de esta temática fundamental. Así que muchas gracias Excelente. por poner también estos temas a los que nos interesa y los investigamos. Excelente, Francisco. Si me mandas como por interno un correo, por un mensaje interno me pongo en contacto contigo, yo vuelvo a Chile como el lunes, martes, y quizás sería interesante que nos podamos juntar Un presencialmente problema, a un gusto, conversar, ¿te David. parece? Vale, ahí espero Me parece tu mensajito interno. lo agradezco mucho. De nada, Muchas gracias. Nos vemos la gracias. tarde. Sí, nos vemos. Stephanie. Hola, mucho gusto a todos otra vez. Yo les quería contar, bueno, ya la mayoría sabe que yo soy profesora de educación preescolar. Aquí en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica nos brinda a nosotros, estudiantes, el curso internamente gratuito de LESCO. Tenemos LESCO. LESCO es Lengua de Señas Costarricense y nos brindan el uno y el 2. Y yo como docente de educación preescolar decía, pues, ¿qué puedo hacer, verdad? Para aportar a esta sociedad y poder incluir a la mayoría posible. Entonces yo llevé, em, les cuento que para poder entrar al ESCO tienen que ser como las mejores notas de la U, porque son cupos, pocos cupos, ¿ok? Bueno, logré entrar al uno y al 2. Y les cuento mi experiencia que ya tuve el acercamiento con dos personas sordas. Em, con la ESCO 1 conocí a una señora en el bus. Increíblemente yo sabía, yo la entendía, yo pude hablar con ella, nos hicimos amigas, viajábamos en el bus. Sinceramente sentí muy bonito porque en otro momento no hubiese podido comunicarme con ella. Ella sintió hermoso porque yo podía hablar con ella. Y en otro momento les voy a dar un dato curioso, que soy payasita. Tengo 22 años de ser payasita, animando eventos. Y por primera vez, después de haber llevado los dos cursos de Lesco, me comuniqué de payasita con una niña que llegó a pintarse su carita. Y ella me dijo de gracias, gracias, y yo de una vez la entendí y le respondí con mucho gusto. Y tú no sabes la felicidad de esa familia al ver que su niña había sido incluida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto que les digo? Porque yo lo quiero por si me llega un niño o una niña que necesita ser entendido, ser incluido, y los invito pues a aprender lengua de señas. Es una forma de incluir, aunque sea una partecita de esta población que necesita ser incluida, pero estamos haciendo algo. Excelente, Stephanie. Excelente. Payasita, profesora, comunicadora, coordinadora. Las personas, estás dentro de toda tu propia diversidad. Sí, es muy lindo que nos conozcamos desde ese lugar. Y te agradezco tu reflexión. Muy, muy bien. Yo también creo que es muy importante. eh, Donde uno se encuentre el poder ir aprendiendo las maneras y las formas que podamos nosotros eh, hacer, ¿cierto? La posibilidad que nosotros tengamos de poder realizar cambios.
Sí, finalmente acá en Latinoamérica nosotros hablamos como de una política de trinchera, ¿cierto? Cada uno desde la trinchera en la que se encuentra debe intentar hacer un cambio, porque de lo contrario la vida también es un pestañeo. Uno está en un momento, uno cree, oh, no, tengo 20, tengo 30 y la cosa, y después uno se da cuenta para atrás y a algunos les pasa. Felizmente no es mi caso porque siempre he tenido tanta inquietud, es que ando así, como oh, voy para allá, voy para acá, hago cosas, pero hay otras personas que la vida como que les pasó nomás, pasó. Y quizás son justamente ellos los que tenemos que apoyar para que la vida no sea solamente un respiro, sino que la vida sea efectivamente un momento bonito de poder tener un lindo registro, un lindo recuerdo y poder entregarle al otro lo que uno sabe, lo que uno siente y lo que uno quiere expresar. Así que te agradezco tu reflexión, Esther. Bueno, para ir finalizando, les vamos a pedir que todos puedan encender sus cámaras para tomar una foto grupal en donde podamos observarnos. Muchas gracias. Mira, ahí está Rosy. Bueno, yo los voy a saludar a los que no había visto. Rosángela, hola. Ah, ese fue. Lisette, hola, mucho gusto. Rocío, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por haberse conectado. Ahí está, Rosángela de nuevo. Hola, mucho gusto. Gracias por haberse conectado tan temprano. Les agradezco un montón el que hayan participado de esta conferencia. A ti, doctor, por Vamos a, tu enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias. vamos a tomar foto. 1, 2, 3. Uy, vamos a tomarla de nuevo que la Rosángela no sale. 1, 2, 3. Excelente, Muchas gracias a todos. excelente. Francisco, ya tengo tu correo, te escribo en un rato. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente sesión. Yo me despido, tengo que ir a otra parte del Congreso, pero en forma presencial. Así que voy a estar viniendo, yendo y viniendo, pero un gusto haber estado con usted, un placer haber reflexionado y espero que vean el artículo, lo descarguen y si la interclusión les hace sentido, que empecemos a ocupar el término. Esa es mi invitación. Quizás en unos años más ya no hablemos de inclusión e interculturalidad por separado, sino que hablemos de interclusión. Y sería súper, súper bonito que nazca desde acá. Eso, un abrazo, cuídense, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Ahora vamos a salir de la sesión y a las 10 vamos a retomar con la siguiente ronda. Muchas gracias.